Gracias, Griselda. Son las 10 de la mañana con 3 minutos. Vive la mañana junto a nosotros todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana. Vamos a imágenes para hablarle de un tema que se las trae. Usted tiene que poner mucha atención porque vamos a hablarle del costo del desánimo laboral. Trabajadores con desánimo o enfermos generan más pérdidas que el ausentismo o las incapacidades. Así lo están advirtiendo los especialistas. Y es que muchas empresas enfrentan altos costos en salud ocupacional y productividad sin percatarse que uno de los principales factores que afecta sus finanzas es el presentismo, aunque usted no lo crea. Este fenómeno ocurre cuando un colaborador acude al trabajo sin estar en condiciones óptimas, lo que implica negativamente su desempeño. Algunos estudios revelan que el pesimismo genera mayores pérdidas económicas que el ausentismo o las incapacidades. Escuchen bien porque la empresa ADN Care Expresa en bienestar corporativo analizó el caso, o más bien experta en bienestar corporativo analizó el caso de un centro de servicios especializado en ventas y mercadeo en Costa Rica con más de 400 colaboradores y un salario base de $800. Los resultados evidenciaron la magnitud del problema. La organización destinaba un gasto médico anual por colaborador de $2.545, mientras que el costo del presentismo ascendía, escuche bien, a $2.300 anuales, por ejemplo. En total, esto representaba una pérdida anual de más de $1 millón. Es más, casi que acercándose a los $2 millones, sumando a un impacto negativo en la productividad estimado de más de $18 millones. Alan Castro, director ejecutivo de ADCare, el presentismo es más difícil de detectar que la incapacidad o el ausentismo, especialmente en entornos de teletrabajo. Y bueno, tenemos con nosotros a el especialista Daniel Gómez, a quien le damos la bienvenida. Por suerte, Daniel, cada vez están hablando más de estos temas y desde las diferentes plataformas, ya sea recursos humanos o también y otros departamentos organizacionales, se están tomando más el tiempo para hablar del tema. Claro que sí, Alex, primero que todo es un gusto saludarte y a toda la audiencia. Qué dicha que estamos conversando cada vez más, que se ha vuelto un tema un poco más de moda. Ojalá que sea una moda que se mantenga, porque el bienestar, la salud, la prevención, la promoción de salud son realmente factores claves que determinan mi cultura o mi bienestar o mi balance de vida-trabajo. Entonces sí, qué dicha que estos departamentos hoy en día están conversando sobre estos temas. Ya hay líderes más conscientes en las organizaciones. Cuando tenemos liderazgos conscientes, tenemos una oportunidad más para desarrollar una cultura organizacional a gran escala. ¿Qué factores, por ejemplo, influyen en esta dinámica? Y hago un ejemplo concreto. Antes se hablaba mucho, o por ejemplo, el mensaje de los jefes a sus colaboradores era: si tiene problemas en la casa, deje los problemas en la puerta del trabajo y aquí entre a trabajar con otra actitud. Y eso claramente no es. Una mamá que deja a sus hijos enfermos claramente va a estar pensando en sus hijos enfermos a lo largo de la jornada laboral. Claro, inclusive es como vernos con una lupa de empatía. Okay, como seres humanos que somos, entender realmente cuáles son estas necesidades que pasamos todos como seres humanos y que no podemos poner una barrera para librarnos de eso durante el trabajo. Si ahí es donde pasamos la mayoría del tiempo, más que inclusive en nuestras propias casas. Pero lo bonito de esto es que la conciencia que vos decís que tienen también los líderes es porque ellos también se ven influenciados por el estrés, por sus familias también, claro, ¿verdad? Por inclusive hasta temas financieros. A veces el estrés no necesariamente son cosas que provienen directamente del trabajo, como bien vos decís, es también cosas que traemos de la vida y la traemos también al trabajo, y eso nos puede enfermar inclusive. Por ejemplo, tener una ansiedad crónica, una depresión, entonces ya son enfermedades de salud mental.
Y sí, a veces podemos ir a trabajar de esa manera y no vamos a ser 100% productivos ni felices dentro de mi trabajo porque acarreo con todo este tipo de situaciones. Tanto líderes como personas, como una persona que esté en servicio al cliente o misceláneo, o una persona que esté todo el día trabajando desde su computadora o en casa, etcétera, etcétera. Aplica para cualquier tipo de trabajo. Ahora hablamos mucho, por suerte, de los temas de salud mental y hay quienes llevan su proceso en silencio, muchas veces sin que sus jefaturas se enteren de lo que está ocurriendo. Recomendaciones en este caso para las dos partes y también cómo identificarlos. Claro, aquí yo voy a dar recomendaciones tanto para el empleador como para el colaborador. ¿De acuerdo? El colaborador siempre tiene que tratar de ser responsable por cómo estamos nosotros, ¿verdad? Todos tenemos que hacernos responsables por nuestra propia salud, los comportamientos que tenemos, pero a veces es muy difícil, no tenemos acceso a ciertos recursos, a veces no tenemos el tiempo suficiente porque tengo que llevar a mis hijos al trabajo, etcétera. Y el empleador, hay una gran responsabilidad de poder conocer a su gente, hay más recursos, él tiene recursos o la persona que está a cargo tiene recursos, el tomador de decisiones, para poder conocer bien a su gente, ya sea por una encuesta, ¿verdad? Ya sea bien por un chequeo usando el seguro, etcétera. Hay mil maneras en las cuales nosotros podemos ir conociendo más a nuestra gente. A partir de ahí podemos empezar a implementar diferentes proyectos o podemos implementar diferentes retos, qué sé yo, o diferentes redes de apoyo que podemos tener dentro de nuestra organización, como por ejemplo para la salud mental, ¿verdad? A veces tenemos diferentes herramientas como un EAP, ¿verdad? Que es un sistema en el cual yo puedo llamar para que me den un consejo emocional, ¿verdad? Y eso es una herramienta que tienen muchas organizaciones, pero también puedo tener un psicólogo o descuentos en psicología para ciertas empresas, para ciertos colaboradores, ¿verdad? Pero ya cuando nosotros conocemos a nuestra gente, vamos a poder identificar con claridad, ok, sí, mira, tengo un grupo de personas que tienen depresión, tengo un grupo de personas que han pasado por ansiedad o estrés. Ok, ¿qué hacemos con ellos? Ya podemos intervenir de una manera precisa, donde podemos disminuir incapacidades, aumentar, por ejemplo, la productividad de esta persona. Y no solo eso, sino impactar positivamente en el bienestar de cada uno de los colaboradores que se van a sentir pertenecidos porque te cuidan. Entonces, eso es clave, ¿verdad? Si el colaborador se siente que pertenece a un lugar, es porque está sintiendo que lo cuidan. Y no necesariamente a nivel financiero. Hay muchas cosas más que necesitamos nosotros como colaboradores o personas para poder ser productivos y sentirnos pertenecidos en una organización. Me parece que apuntaste a un tema que bien vale la pena rescatar y tiene que ver con el compromiso del líder de conocer su equipo y no solo conocer lo que hace, sino conocer los elementos que trabajan en este y la función que desempeñan. Claro. El desempeño del líder es clave. Yo creo que una de las cosas que más fallan los programas de bienestar en una organización es porque no hay un apoyo de los tomadores de decisiones. Entonces a veces esos programas empiezan desde los colaboradores mismos en sus propios templos voluntarios para poder crear ciertos recursos que levanten la moral un poco. Sin embargo, cuando el líder está totalmente comprometido a la causa, inclusive es prácticamente uno de los paladines que lleva el estandarte, el escudo del bienestar en la organización, de verdad la cultura cambia mucho más rápido, ¿verdad? El proceso es mucho más corto. Cuando nosotros trabajamos en una organización, tratamos de educar no solamente a un líder, sino a ciertos sectores de la organización que vayan a generar que la gestión del programa sea lo más fluida posible. Por ejemplo, siempre alguien de recursos humanos, como bien vos dijiste, alguien de salud ocupacional, si hay un médico de empresa, lo incluimos dentro del programa, sin duda, incluyendo si hay una nutricionista o otro profesional de salud, se incluye porque son profesionales muy importantes para esto. Alguien de comunicación. Si no tenemos a alguien del departamento de comunicación en la empresa que nos ayude a divulgar el mensaje, a mercadear el programa como tal, a hacerlo popular y moda, ¿verdad? No lo vamos a lograr instaurar como tal. Entonces todas estas personas, y hay un representante de gerencia desde luego, entonces todas estas personas las englobamos y las capacitamos de tal manera que les ayudamos a disminuir las fugas de dinero que tienen en la organización, además de crear una cultura muy bonita en la empresa, ¿verdad? Exacto, y es que yo creo que los climas organizacionales merecen que todos estén trabajando, engranando justamente el motorcito que es lo que ayuda a que la empresa salga adelante. Claro, el tema de productividad a veces lo vemos como muy monetizable y sí lo es.
sin duda es por las cosas que más les importan a algunos tomadores de decisiones y ven el mundo de esa manera. Entonces, sí tenemos que nosotros hablar la salud con la parte, ligarla con la parte económica, desde luego. Sabemos que es algo humanitario, porque nosotros al trabajar en salud y bienestar en una empresa, sin duda, estamos creando una persona muy productiva y culturalmente va a estar saludable, impacta a su familia, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros estamos hablando de productividad y rendimiento, tenemos que saber cuáles son específicamente esos factores de productividad que mide la empresa para irlos asociando con las intervenciones que vayamos haciendo del bienestar en la gente. Por ejemplo, un reto de fútbol. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo asociamos eso con crear menos incapacidades o mejorar la condición de salud o nutrición de una persona? ¿No? Daniel, y me llama la atención porque, por ejemplo, en empresas viejas, con muchos años, por ejemplo, se veía el tema de la oficina de salud ocupacional, que no era necesario, los departamentos de recursos humanos se limitaban únicamente a planillas, claro, por ejemplo, y hoy vemos la importancia, por ejemplo, de tener una oficina de recursos humanos en toda su expresión y ver, por ejemplo, un departamento de salud ocupacional y darle la importancia que esto requiere. Yo creo que también las empresas tienen que ir rompiendo esquemas y darle importancia a este tipo de departamentos en toda su expresión para de esta forma ir mejorando los climas organizacionales. Claro, claro, sí tenemos un gran reto, Alex, te cuento, porque hay muchas empresas todavía que siguen teniendo... Se resisten al cambio. Que siguen teniendo un sistema un poco más rudimentario con respecto al trabajo o al trato del recurso humano. ¿De acuerdo? Pero sí, como bien decís, estos espacios funcionan muy bien para justamente concientizar a los tomadores de decisiones que crean un poco en el proceso del bienestar interno. Vean, les va a generar ahorros impresionantes lo que es trabajar en su propia gente. ¿De acuerdo? No solamente un tema de que, bueno, sí, voy a invertir en una clase de Zumba o cualquier otra cosa, ¿verdad? Y no todo el mundo la va a hacer. O sea, sino es realmente qué quieren ellos, entenderles, preguntarles qué es realmente lo que pasa con mi gente. Por ejemplo, ya saber si realmente tengo hijos o no, o si como decíamos al principio, ¿verdad? Entonces, sin duda, el conocer a la gente se vuelve clave, ¿verdad? Y además, productividad y cultura organizacional. Es que esos son los tres factores más importantes para un programa de bienestar y una conciencia grande del empleador. Y yo creo que validar las recomendaciones del personal, yo creo que va a marcar la diferencia además en el entorno laboral, porque a veces las jefaturas hacen caso omiso a los cuestionamientos o a las recomendaciones de sus propios colaboradores. Yo pienso que eso es importante porque en algún grado los hace sentir importantes, tomados en cuenta, claro, y demás. Sí, hay un término que se llama jefe, pero escrito con G, que significa gestor de felicidad. ¿Okay? Entonces vean qué bonito es también que un jefe tenga estas características, ¿de acuerdo? Porque eso va a hacer que justamente tengamos una apertura de que la gente se sienta pertenecida, ¿verdad? Que se sienta también como en casa. Ya es complicado, ¿verdad? Tener que ir tal vez a un trabajo muy hostigante, que ya tenga tal vez temas financieros de por medio, que ya tenga, por ejemplo, un sobrepeso, una obesidad, que eso es bastante común, que me genere fatiga. Mi productividad de verdad va a estar al límite y tal vez sí me guste mi trabajo, ¿verdad? Pero tal vez estoy tan cansado o tan cansada que sin duda cualquier cosita que me pueda decir mi jefe, aunque sea que venga a revisarme algunas cosas, pero yo tal vez no quiera o tal vez no tenga la suficiente energía, me voy a sentir a gusto, inclusive hasta pueda salir del trabajo y haya una alta rotación de personal, ¿verdad? Eso le cuesta mucho dinero también a la organización. Por ejemplo, si hay una alta rotación de personal, la gente hay que entrenarla, eso se gasta, hay empresas que gastan hasta $10,000 por colaborador, ¿verdad? Y también, ojo, el tema económico, porque ahí es donde yo quería llegar, ¿verdad? Al factor económico, porque el jefe sí va a ver el tema económico. Es que eso es importante. Si nosotros no tenemos ese factor económico ahí presente, no vamos a poder convencer a una persona que tal vez tenga otro tipo de pensamiento. Doctor Daniel Gómez, gracias por acompañarnos. Redes sociales. ADN Care CR. Eso así en Instagram lo vamos a ver. Ok, ahí está apareciendo en pantalla, en Facebook y en Instagram. Entonces, ADN Care CR.
Ok, ahí lo tiene. Muchísimas gracias por habernos Un acompañado. placer estar por acá. Un gusto.